La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante y que muchas veces no le damos la importancia necesaria. Vamos a hablar de la salud mental y vamos a hablar del cuidado de la salud mental en tiempos de COVID en IPS. Con la licenciada Griselda Méndez, jefa de Servicio de Psicología del Hospital Central de IPS, y con la licenciada María del Carmen Ortiz, coordinadora del Servicio de Psicología del Hospital Central de IPS. Y vamos a ver esta placa que habla justamente de todo lo que estamos viviendo en este momento. El enfrentar a la pandemia de la COVID-19 ha requerido modificar el estilo de vida, cumplir con el distanciamiento físico y estar en incertidumbre ante lo que va a pasar. A todo esto se suma el miedo, se suma la tristeza, la ansiedad y la depresión que afectan de manera importante la salud mental. El área de psicología del Hospital Central del IPS en este tiempo de pandemia brinda servicios de atención, diagnóstico y tratamiento a pacientes internados, atención por teleconsulta o presencial en consultorio y asistencia a equipos de trabajo del plantel interdisciplinario. Bienvenido. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Ya estoy con mis invitadas. Voy a presentarlas, la licenciada Griselda Méndez, jefa de Servicio de Psicología del Hospital Central del IPS, y la licenciada María del Carmen Ortiz, coordinadora del Servicio de Psicología del Hospital Central del IPS. Licenciadas, bienvenidas al programa, un gusto tenerlas acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y hablar siempre es importante hablar de salud mental. Nosotros cuidamos nuestra salud y cuando se habla de salud uno piensa en el cuerpo, que todos los órganos estén bien, no tener ni una enfermedad ni nada, pero salud mental es algo como que estuvo muy olvidadito en general. Sí. Ahora, con esto que estamos viviendo, con esta pandemia, nos damos cuenta de cuán importante es la salud mental, cómo esta pandemia afectó a todos, nos afectó a todos y a algunos más que a otros. Sí, así mismo afectó bastante porque es un momento de confinamiento y eso hace que la salud mental empiece a aflorar algunos trastornos. Sí. Bueno, ustedes tuvieron mayores casos o más consultas ahora desde que comenzó toda esta pandemia. Sí, tuvimos bastante, aumentó la solicitud porque aumentaron la ansiedad, pánico, muchos trastornos afloraron en este tiempo de pandemia. Los diferentes lugares donde trabajamos, porque estamos en la atención ambulatoria y estamos en las internaciones en los diferentes pisos en el Hospital Central, en todas las especialidades, y ahí también, desde el momento de estar hospitalizados, también asistimos a los pacientes y a familiares. Y el tema confinamiento traía incertidumbre, entonces afloraron y se acentuaron todos los síntomas de pánico, ansiedad, depresión en algunos casos y aumentó, importante el aumento. Claro. ¿Sí?
Bueno, a mí me parece que esto nos afectó a todos y no todos tenemos diagnóstico, ¿verdad? Pero todos pasamos por algún momento, algún episodio o de angustia o de depresión o de ansiedad, algunos más prolongados que otros, porque es algo nuevo y es algo que no es nada lindo, el tema del COVID, de la pandemia. Así mismo. Tenemos bastante incertidumbre porque no conocíamos lo que estaba pasando y eso a todos nos causó mucho temor, tanto la parte de salud también, los médicos, los residentes, los enfermeros, o sea que fue en general, la familia, los niños, entonces fue muy... Y otra cosa que en este tiempo, desde el inicio de la cuarentena, especialmente en nuestro contexto hospitalario, la asistencia directa que teníamos era con nuestro equipo de trabajo, con nuestros compañeros, con los médicos, con los enfermeros. ¿Por qué? Porque el nivel de incertidumbre al inicio era demasiado, el estrés era un pico de estrés de estar expuesto, y el personal de blanco que tuvo un protagonismo en primera línea de estar, de asistir, de salir. Entonces eso generó también una necesidad de realizar actividades con los diferentes equipos interdisciplinarios y que lo estuvimos haciendo durante ese tiempo en el que iniciaba la cuarentena. Claro, ¿no? Es que la caridad empieza por casa. ¿Te imaginas? Los médicos que nos atienden tienen que estar bien centrados, tranquilos, para poder atender y son personas como nosotros, pero que tienen que estar ahí en la primera línea esta guerra. Desde la primera fase, la primera fase se realizaban talleres motivacionales donde trabajábamos manejo de las emociones, autocuidado. Esos talleres estaban liderados por el licenciado Julio Sánchez, que es un compañero también, y por todo el equipo de cada sector y de cada lugar donde nos compete trabajar. También realizábamos las consultas ambulatorias que quedan sobre Mariscal López, porque tenemos dos oficinas, que es el Hospital Central y la ambulatoria que tenemos sobre Mariscal López. ¿Dónde es sobre Mariscal López? ¿A qué altura? Cerca del Hospital de Clínicas, a 2 cuadras antes. Ya. Es ahí donde se hacen las atenciones ambulatorias. O sea, un asegurado IPS tiene, no sé, un ataque de pánico, tiene ansiedad, se da cuenta o sus familiares se dan cuenta de que está con un estado de depresión o no se siente bien, se siente muy inseguro. ¿Dónde va primero a consultar? En la Policlínica Mariscal López. Ahí está el servicio de psicología ambulatorio. Entonces ahí llega, ahí están los profesionales para la atención de urgencia, también los que están agendados. O sea, la atención presencial tenemos ahí. Claro, porque siempre con las protecciones, pero sí tenemos presencial también, porque es necesario. No puede ser todo virtual en cuanto a la psicología, ¿verdad? Claro. Tiene que ser presencial muchas veces. Pero en el primer momento se hacía la atención telemática, se hacía. Sí, se hacía. Claro, pero yo me imagino, con un paciente es más fácil hacer, continuar eso, porque ya le conociste, ya hablaste con él, ya tiene esa confianza. Entonces, bueno, ahora por el COVID vamos a hacer videollamada, vamos a hablar de esta manera. Pero la persona que se va por primera vez... Uno, ¿verdad? Necesita verle ahí a quién me va a atender. Y la misma cosa ustedes. Así mismo. Es así. Bueno, tenemos materiales que hablan de esto, sabemos la importancia de la salud mental y vamos a ver este material que habla justamente de eso, de la salud mental. La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir en las personas y el entorno sociocultural que las rodea. Engloba el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. Es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y el entorno social. Bueno, esa es la definición, ¿verdad? Sí. Pero qué difícil es tener ese equilibrio.
¿Cómo se logra? Porque hay gente que reacciona de una manera diferente a las situaciones, hay gente que se aterra por el solo hecho de pensar en la pandemia y le produce un montón de cosas, y a otras personas es como dicen, bueno, y sí, así, ¿qué vamos a hacer? Es lo que me toca vivir y continúo. ¿Qué diferencia hay entre personas y personas? Sí, porque tenemos diferentes formas de afrontamiento, cada ser es diferente. Cada uno somos diferentes biológicamente, psicológicamente, psíquicamente, entonces algunas personas sí pueden afrontar y otras no. Y es ahí donde nosotros entramos como psicólogos para poder apoyarles, orientarles cómo tienen que realizar su afrontamiento. Sí, y en esta situación de pandemia, donde el contexto es la incertidumbre, sí, cada uno maneja diferentes técnicas de afrontamiento. En ese tiempo, el psicólogo interviene dándole herramientas para fortalecer ese estado emocional. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos técnicas de afrontamiento? Es toda acción que nos lleve a tener bienestar. ¿Sí? Sí. Una persona que se siente bien, que está bien, puede tener objetivos, puede tener metas y puede salir fortalecida de una situación incierta, una situación difícil. O sea que puede ser resiliente en una situación, y es ahí donde el psicólogo acompaña. Y todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de afrontar las situaciones, y ahí el acompañamiento emocional y psicológico es muy importante para fortalecer y poder salir airosos en esas situaciones. Hay que recurrir al profesional para poder trabajar y acompañarles, entonces fortalecerse por sobre todas las cosas, ¿verdad? Poder superar las situaciones. Bueno, y ahora vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción, hablándonos de cuáles son los trastornos mentales que aparecieron en esta época justamente de la COVID-19. A ver. Trastornos mentales que aparecieron durante esta época de COVID-19. La pandemia del coronavirus estableció un distanciamiento social, lo que provocó un aumento de trastornos mentales en personas antes no diagnosticadas y reavivó los síntomas que ya estaban controlados en pacientes psiquiátricos. Se produjo un repunte en los trastornos de ansiedad y dentro de ellos específicamente los trastornos de pánico. También un aumento en la desesperanza como síntoma de la depresión. Se pudo notar un aumento en el consumo de alcohol y otras drogas, el incremento de dramas conyugales y la consecuente violencia intrafamiliar. Es como que nos metieron a todos una olla a presión y ahí explotó todo. Sí, se exacerbó todo. Se exacerbó, todo, así mismo. Empezaron a salir las personas que no estaban diagnosticadas. El confinamiento ayudó a que eso aflore, entonces empezaron los trastornos, como mencionó el video, de pánico, ansiedad, los problemas intrafamiliares, ideas suicidas. También tenía problemas con las adicciones, que trabajamos con instituciones, que justamente la licenciada trabaja en una institución. O sea que y tenemos un trabajo interinstitucional, y entonces nosotros captamos y vemos y los derivamos a la otra institución. Y ahí mencionaba también los pacientes que sí tenían diagnóstico. Sí. Con ellos lo que ocurrió fue que afloraron, se acentuaron los síntomas de esa patología en este tiempo también, y eso se vio, y todos los otros fueron síntomas nuevos. Sí. Bueno, ahí mencionaba también, por ejemplo, consumo de alcohol. Sí. Eso, quien más quien menos se dio cuenta, ¿verdad? Sí. Hubo un aumento importante en casos de consumo de alcohol y por ende violencia intrafamiliar y también el consumo de sustancias. Muy importantes son los pedidos de consultas por adicciones. También. Aumentaron bastantes. Bueno, y eso también tiene solución, ¿verdad? Ustedes también, o sea, una persona adicta puede acudir a ustedes y va a encontrar un camino a seguir. Así mismo. Un acompañamiento. Sí. Dentro del staff de profesionales tenemos especialistas en tratamiento, y como institución en el IPS lo que hacemos es recibimos a los pacientes, se diagnostica
se evalúa y de acuerdo al caso se hacen las derivaciones a las instituciones especializadas. Pero como en la adicción hay un proceso y hay grados, entonces hay grados que se pueden manejar en un tratamiento ambulatorio. Pero cuando ya escapa y tiene que intervenir un equipo interdisciplinario, hacemos las derivaciones al centro de adicciones con quienes trabajamos también. Así mismo, ¿verdad? Yo te conozco. Sí, siempre están con nosotros. Así mismo, agradecidas, claro que sí. No, trabajando muy, pero muy bien. Es importante saber que IPS también tiene esto, no es solamente salud física, es la salud mental que es tan importante. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando con nuestras invitadas. De la salud mental y de la atención que vos podés tener en IPS, en los diferentes centros, cuando tengas algún tipo de problemas. Y tenemos este material que habla de por qué en algunas personas aparecieron trastornos mentales y en otras no. A ver. ¿Por qué en algunas personas aparecieron trastornos mentales y en otras no? Durante el periodo de cuarentena aparecieron trastornos mentales y gente que ya estaba en tratamiento exacerbó sus síntomas. También hubo gente que tuvo resistencia a la situación y no presentó estos trastornos. Cada persona es un ser configurado biológica, psicológica y socialmente distinto. Tenemos recursos de afrontamiento distintos. Algunos no resisten como otros y así aparecen los trastornos mentales. Bueno, a ver, ¿quién me habla de esto? Sí. Bueno, estábamos mencionando hace rato que hay personas que tienen un diagnóstico de alguna patología orgánica. En esos casos fueron aflorando y se agudizaron los síntomas, como estábamos mencionando. Pero hay otras personas que reaccionan diferente a una situación adversa, que tienen diferentes mecanismos de afronte. Sí. Hablamos de que el psicólogo lo que hace es darle las herramientas a la persona a que pueda fortalecerse. ¿Cómo fortalecemos una personalidad? Es dándole todo ese acompañamiento y dándole las estrategias. Pensamientos positivos, vida saludable, porque una estrategia de afronte, una estrategia es el bienestar, buscar el bienestar. Si uno está bien, puede actuar bien, puede tomar decisiones, puede tener objetivos. Para eso que el autocuidado, el tener el cuidado del sueño, vida saludable, hacer ejercicio físico en este contexto dentro de lo que se puede, tener una rutina diaria y todo lo que fortalezca la personalidad. Entonces eso va a permitir que uno pueda ser una persona positiva y pueda tener las herramientas para afrontar. Porque una situación difícil tiene que fortalecer, tenemos que ser resilientes, pero para eso tenemos que estar preparados. Claro. Y en ese proceso es donde acompañamos. Claro, ¿sí? Y más una situación como la que estamos viviendo, que no termina nunca. Cuando comenzó, todos pensamos en un mes, 2 meses, después va a pasar. Sí. Tipo una gripe estacional, no sé, una cosa así. La famosa vacuna que están probando aquí y allá, pero todavía no nos llega. O sea, ya sabemos que en Navidad vamos a pasar con esta historia, ¿verdad? Y que entonces ojalá el año que viene podamos tener una vacuna que sea realmente eficiente, eficaz. Pero mientras tanto, porque también es genial, te quedas en tu casa, ¿verdad? No podés salir, no podés estar normalmente con tus amigos, que es todo lo que nos da el bienestar también. Sí, da el bienestar, pero hay algo también importante, que todo esto cambió cambió todo. Entonces era una situación nueva en un contexto de incertidumbre y requería una adaptación saludable. Y no todos estamos preparados para eso. Claro. Entonces es ahí donde afloró el estrés, los temores y un montón de emociones que no podíamos manejar. Y gracias a Dios, todos los profesionales
Gracias a nos Dios están abocamos ustedes. Sí. a poder dar todas las directivas, el acompañamiento en los diferentes estamentos, ¿verdad? Claro. De asistencia telefónica. El Ministerio de Salud tenía una línea, en el IPS también estuvimos ayudando, Fonayuda, todo lo que era poder ayudar a las personas a que puedan manejar la situación. Claro. No, porque el sentimiento de angustia Sí. que uno tiene permanentemente cuando vos pensás en esto, pensás en tus mayores, pensás en, o sea, no sé, algún pariente, algún amigo que tiene una enfermedad de base y sabes que eso es más peligroso. Entonces, te da una sensación así, una angustia, porque no podés solucionar. Es una realidad, es lo que está. ¿Y qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos, usar el barbijo, cuidarnos, tener el distanciamiento, todo eso. Pero cuesta acostumbrarse, porque no te das cuenta y te sacas el barbijo. Pero después te acordás, ay Dios mío, y si estuviste con alguien que tenía, que después salió positivo, Dios mío, el estrés otra vez, y uno piensa, o sea, es una situación en que todos estamos bajo mucha presión. O sea, es normal que afloren un montón de cosas que a lo mejor teníamos escondiditas porque parecía que estaba bien. Sí, hay personas que sienten dolor de pecho y no entienden qué es lo que le está pasando. No puedo respirar, te dicen, pero es porque tienen una ansiedad, o sea, causa una ansiedad esta situación. Sí, y las emociones repercuten en el cuerpo. Sí, totalmente, claro que sí. Bueno, entonces, la buena noticia que te traemos es que en IPS está un equipo fantástico de profesionales de la salud mental que pueden atender telefónicamente y también presencialmente. Vamos con este otro material que habla de cómo impactó esta cuarentena en los niños, en los jóvenes y en los adultos. A ver. ¿Cómo impactó la cuarentena en niños, jóvenes y adultos? A los niños les cuesta comunicar que están tristes o ansiosos. En los niños y adolescentes se vio una exaltación de los problemas de conducta, del trastorno por déficit de atención, de hiperactividad y mayor irritabilidad. El adolescente es más independiente y al encontrarse limitado en su libertad, hizo que aumente un sentimiento de irritabilidad. Para el adulto, es más fácil identificar lo que siente porque reconoce el concepto de tristeza. En ellos se vio más pánico y depresión. Las personas que estuvieron trabajando durante la cuarentena debido a sus servicios esenciales en la comunidad no tuvieron momentos de tranquilidad. Los médicos se expusieron a mucho estrés. Sí, es así mismo. Para los niños les cuesta mucho a ellos decir lo que sienten, si están ansiosos, si tienen miedo. Ellos no saben cómo nos van a transmitir, sí, no saben. Entonces ahí empieza la irritabilidad, así como dice el video, irritabilidad, la déficit de atención, también está el tema de la escuela, por ejemplo, ahora. Antes era presencial, ahora es virtual. Eso también para ellos es un estrés, tanto para los niños como para los padres. Entonces ahí ya empieza con todo este tema del confinamiento, ya empieza el estrés de ambos. Y en los adolescentes lo mismo. Anteriormente ellos podían estar con sus amigos, ahora no, ya está todo está parado, entonces ellos están irritables, pero ellos también tienen que tratar de sí utilizar la tecnología para comunicarse con sus seres queridos, con sus amigos, siempre con un, ¿cómo te digo? Con un límite, porque siempre tenemos que tener límites. También tenemos que cuidar las redes sociales. Y los adultos sí, también es cierto, ellos saben identificar lo que es el miedo, cuando están angustiados, y más la parte de salud, entonces es así mismo. Y en los adultos lo importante es el autocuidado, ¿verdad? El poder lograr una rutina diaria, cuidar el sueño, tener una vida sana. Y los adultos mayores, igual que los niños, requieren mucho cuidado, mucho acompañamiento, porque en ellos también, al igual que los niños, aflora mucho el tema del miedo, la tristeza, la desesperanza, ese sentir que
que por ser vulnerables molestan porque que lo dicen. Entonces, es importante esos dos grupos etarios también fortalecer, el de los niños y el de los adultos mayores. Claro, no, y además en conversaciones con personas, con familias, uno se da cuenta, ¿verdad? Porque están los niños que están irritables, los adolescentes que se les sacó la libertad, que es lo más importante para un adolescente. El adulto que supuestamente porque es adulto tiene que entender todo, pero está con el niño irritable, con el adolescente refunfuñando. Se encuentran marido y mujer y explota eso. Y aparte que la comunicación es el pilar de toda relación, entonces acá cambió toda la dinámica familiar. Entonces el tener espacios de escucha, espacio de compartir, ya sea una comida o algo, o simplemente el conversar es demasiado importante. Cosa que tal vez por una cuestión de tiempos, anteriormente cuando todos estábamos en nuestras actividades, ahora compartimos más, entonces yo puedo fortalecer ese vínculo y a partir de ahí también armonizar la convivencia, porque eso es muy importante para estos tiempos. Claro, pero también, licenciada, al estar todo el día juntos, familias que normalmente la mamá trabaja, el papá trabaja, los chicos se van al colegio, a la escuela, se reúnen para comer o a la noche o qué sé yo, era más llevadero. Ahora todo el mundo junto. Y por eso hablamos de la comunicación, que es pilar de todo esta situación nueva. ¿Y cómo tiene que...? Bueno, ahora estamos en fases que la gente ya va a trabajar y todo. Sale un poco más. Pero, pero hay personas que sí o sí tienen que estar confinadas de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo aconsejable para esas personas que no tienen que salir de las casas y que se tienen que quedar en su casa? ¿Qué tienen que hacer? Porque los primeros días todos dormimos más, los horarios se fueron, eran tipo vacaciones, pero no podés vivir así porque te desordenás y eso hace daño. Y la rutina. La rutina. La rutina es tener una rutina, levantarse, hacer lo que te gusta. Si te gusta cocinar, cocina vos. Si es que te gusta caminar, siempre, ¿verdad? Ahora ya se puede salir a caminar. Sí, muchas cosas se pueden, pero siempre la rutina y el sueño, que es muy importante. Y una rutina realizable y que uno se comprometa a hacer, levantarse a la con misma objetivos. hora, hacer ejercicios dentro de lo que se puede, hacer actividades que nos ayuden a fortalecer todo lo emocional. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestras invitadas. Lo que queremos es contarte que IPS te apoya también en la salud mental. Volvemos ya. Bueno, vamos a seguir hablando de la salud mental, pero les quiero preguntar, ¿quién le cuida la salud mental? A los que nos cuidan la salud mental, o sea, a ustedes. Sí, es primordial que un profesional de la salud mental también tenga un soporte psicológico por un lado y tener también nuestros espacios de distrés, o sea, de que nos cuidemos, de que podamos tener actividades que no tengan relación porque nuestro trabajo requiere mucha energía con la otra persona. Entonces, el cuidarnos, un soporte psicológico importante, sí, y también los cuidados por el bienestar personal y emocional. O sea, cada uno de ustedes tiene un profesional, un terapeuta donde van... Personal, claro. Personal. Sí, tenemos. Y sí, porque si no, encima que todos los problemas les llevamos a ustedes, eso carga. Por más profesional que sea, uno es humano. Sí, totalmente. Tenemos los mecanismos, pero sí o sí necesitamos terapeuta. Y hablando de mecanismos, ¿qué, por ejemplo, le recomendás a una persona que está viendo el programa y dice, ay, Dios mío, yo la verdad que no tengo las ganas de hacer nada? Apenas veo la tele y tengo que hacer esto y no quiero y no sé qué me pasa. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Además de consultar, obviamente, pero ahora. Siempre pensar en positivo y levantarse y tener las ganas, porque tenemos que tener las ganas de levantarnos, de hacer algo. Siempre tenemos que tener objetivos para poder... Pero, ¿y si no tiene ganas?
se propicia. Sí, Una estrategia de afronte es propiciar emociones positivas, emociones alegres, hacer lo que me gusta, compartir con gente querida, hacer actividades que me agradan, o sea que tratar de tener energía positiva para poder enfrentar y afrontar. También tener otro mecanismo de afronte es visualizar un problema desde tener mecanismos positivos también, sopesar lo que puedo hacer, entonces ver, esto puedo y es realizable y lo hago y voy viendo ese resultado y eso me causa bienestar. Claro. ¿Sí? Entonces siempre tratar de desde lo positivo ir encarando todas las actividades y las cosas que me fortalecen. Obligarme a mí misma a hacer pensamientos algo por mí. positivos, acciones positivas. Por más de que un problema sea muy difícil, ver lo positivo de las cosas. Entonces desde ahí, moverse, desde ahí manejarse. ¿Sí? Eso se llama resiliencia. Sí. Nos hace personas resilientes, salir fortalecidas de una situación difícil. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque yo miré el lado que se podía hacer. El aprendizaje que puedo tener, ¿verdad? ¿Sí? De eso. Bueno, y obviamente estamos hablando así de algo suavecito, ¿verdad? Porque una persona que está con depresión, aunque te vayas y le digas, hay un lindo solo, pajarito, cántame, vamos, no sé qué, te ganaste $1 millón, nada de eso le va a mover. O sea, esa persona necesita sí o sí de una atención profesional. Cuando es un trastorno depresivo, ya requiere una intervención de un profesional psiquiatra que acompañe ese proceso que hace el psicólogo de fortalecer lo personal, de la personalidad, y el psiquiatra estabiliza sus emociones desde su trabajo. Bueno, y eso IPS brinda al asegurado. Sí, brinda. Tenemos también. Perfecto. ¿Tiene así muchos profesionales? Porque estamos necesitando somos todos 60 psicólogos en el Hospital Central. También hay psicólogos en las periféricas. Y a nivel país. Y a nivel país. Así mismo. Eso es importante. ¿Y la gente consulta? Sí, bastante. Ahora, si bien ahora se calmó un poquito, ¿verdad? Claro. De la cantidad de que teníamos, pero siempre tenemos consultas. Siempre. Ustedes son muy jóvenes, pero de años anteriores, ahora se ve que hay más personas que consultan, es como que se está rompiendo ese tabú de ir si son locos si te va al psicólogo o está igual. No, hubo un cambio importante porque mismo en el sistema educativo también antes las escuelas no tenían, por ejemplo, un profesional psicólogo que acompañaba esas dificultades de aprendizaje, y eso también permitió que se busque la asistencia en el servicio y también a nivel familiar y a nivel laboral también se le dio una presencia al psicólogo laboral donde sugiere, de acuerdo a cada caso, acudir a consulta y se ve reflejado en las atenciones y se ve en la demanda y en las estadísticas que tenemos. Perfecto. Bueno, vemos el siguiente material, por favor. A ver. La salud mental de los adultos mayores desde la aparición de la COVID-19. Los adultos mayores experimentaron alteraciones que influyen en su salud mental por el cambio brusco de estar en confinamiento e interrumpir las actividades cotidianas a las que dedicaban gran parte de su tiempo y energía. Se presentó en ellos preocupación excesiva, tristeza, sentimientos de inutilidad y confusión, miedo, irritabilidad y expectativas negativas sobre sí mismos y la realidad. Además, muchos sienten que están abandonados debido a que los otros miembros de la familia deben salir a cumplir con sus tareas o no los pueden visitar. Por esa necesidad creciente de afecto, de seguridad y para el cuidado de la salud mental, es importante el acompañamiento psicológico para ayudarlos a sobrellevar esta etapa buscando un mejor bienestar emocional y cognitivo. Así que mismo como dijo la compañera, la edad etaria que más necesita de las atenciones y del cariño son los niños y los adultos mayores. Ellos son las personas que más necesitan de nosotros y más ahora en este tema de pandemia.
ellos necesitan, si bien no podemos visitarles, también tenemos las herramientas de la tecnología. Claro. Tenemos que acompañarles. Y es primordial ese acompañamiento para con ellos, porque ellos se sienten solos, se sienten abandonados. Si bien no les abandonamos, pero porque tenemos que salir a trabajar, no le podemos visitar. Sí. Entonces ellos ahí se sienten medio tristes, muy tristes. Salir de su rutina también, Sí. porque de una u otra forma tenían una actividad, Sí. o visitar o eran visitados, entonces eso impacta mucho en su estado emocional. Claro, porque justamente sí. la convivencia, el compartir, que es lo Sí. más importante para el ser humano, y ya el adulto mayor es como que es más que importante Sí, en claro que sí. en esa Sí. época, ¿verdad? Programas anteriores hablaba con otros doctores de IPS y me contaban que ellos dieron unos celulares a los abuelitos que estaban internados para que puedan hacer la videollamada con sus Sí. familiares, Sí. ¿verdad? Porque no podían qué recibir bueno. ya Sí. visitas. Sí, así mismo. Y eso obviamente es... Ayuda bastante, sí. ayuda Y bastante. la tecnología es tan importante en este momento de ese acercamiento que tiene que haber y hay que utilizarlo justamente para fortalecer esos vínculos. Claro. Sí, Y lo totalmente. genial es cuando un adulto mayor comienza a entender el tema de cómo hacer Sí. videollamadas, cómo ver YouTube, cómo Sí. hacer esto. Fascinado porque Sí. es algo nuevo. Bueno, sí. a cada uno de nosotros nos pasó Sí. en su momento, ¿verdad? Pero Sí, es algo, es un totalmente. mundo nuevo que están Sí, descubriendo. así mismo. Hay que tener un poco de paciencia, enseñarle y dejar que disfruten de así eso. mismo. Bueno, tenemos otro material. Vamos, por favor. La depresión. En la actualidad, la depresión es considerada la tercera causa de morbilidad a nivel mundial, siendo superada solamente por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el mundo se comete un suicidio cada 40 segundos aproximadamente. No aceptar los trastornos mentales no va a hacer que no existan. La enfermedad mental existe, debe ser respetada al igual que la física y como tal, se diagnostica y se trata. Mayormente se curan y las que no se curan, se controlan. Es lo que mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de la depresión, que ya es un trastorno con diagnóstico, entonces ya requiere una intervención interdisciplinaria. Pero sí hay un alto índice de aumento de casos que tiene que ver con esta situación donde habíamos mencionado que afloró y es importante. Y la demanda también para las consultas de adultos, en Sí, este caso, bastante, aumentó bastante. Bastante. Los adultos están bastante vulnerados ahora en cuanto a la depresión. Sí, tenemos mucha demanda. ¿Por cuáles casos hay más demanda? Ansiedad, pánico y mucho miedo. Y sí. Y en el área de niños, de lo de estimulación temprana, Sí, que tenemos una estimulación cantidad. temprana. Tenemos muchísima demanda de el niños hospital. prematuros que tienen que seguir estimulación temprana, pero como tenemos la restricción de edad etaria, entonces ahí nos manejamos por virtual también. Hay grupos de WhatsApp y ahí les enviamos a través los de padres videos. de videos. Entonces ahí empezamos a trabajar con ellos, con los ¿Cómo? padres. Ah, yo Con decía, los espera un padres. poco, ¿cómo No, con los con los niños? padres. Con los padres. Sí. Entonces, y también la edad etaria también nos dice hasta 10 años en la casa. Tenemos casos de que tenemos que intervenir a niños pequeños que no pueden acercarse, entonces los padres se acercan Se a les la orienta. policlínica, se les agenda y ahí se les orienta cómo tienen que trabajar con sus hijos en sus casas. Ese es el mecanismo que estamos utilizando en cuanto a los niños. Claro. Qué interesante saber todo esto y que, insisto, en que vos que sos asegurado de IPS podés contar con este servicio, que es muy importante. Tenemos que estar bien nosotros para poder estar bien con los demás. Cuando uno dice, no, todo el mundo luego tal cosa, todo el mundo se enoja conmigo, todo el mundo, entonces todo el mundo a lo mejor hay algo que está mal conmigo, por eso sucede siempre con los demás, ¿verdad? Sí.
Y que es un servicio que está ahí y tienen y está a disposición, y es una cuestión de acercarse y agendarse o presentar cuál es su necesidad y se les guía. Sí. Perfecto. Bueno, de eso justamente vamos a hablar. ¿Cómo contactar? ¿Qué hacer cuando quiero pero no sé dónde me tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que llamar a la vuelta del corte. Bueno, y después de todo lo que hablamos, vos seguramente querés saber, bueno, ¿y cómo hago para contactar entonces, para pedir turno? ¿Cómo hago? Acá tenemos la respuesta. Podés, ¿qué hacer para acceder al servicio de psicología del IPS en caso de que las líneas del call center se encuentren saturadas? Obviamente primero llamás, ¿verdad? Pero suponiendo que porque hay mucha demanda y las líneas y todo, podés enviar un correo a esta dirección, servicio de psicología con PS, servicio de psicología @ips.gov.py. Y para solicitar una teleconsulta con profesionales del servicio de psicología del Hospital Central del IPS, haces justamente eso. Envías nomás ahí a ese mail y quiero hacer una consulta. Estoy llamando y están saturadas las líneas, ¿verdad? Y no cansarse, bueno, que no te agarre una ansiedad ahora de tanto, o sea, que no te atiendan, ¿verdad? Pero asimismo, ese correo cae en el servicio, entonces nos distribuimos y empezamos ahí a hacer las llamadas. O sea, ahí en el correo yo pongo mi número de teléfono. Así mismo. Ah. Así mismo. Hay que poner el número de teléfono, claro. Entonces nosotros nos comunicamos. Sí. Ya. Perfecto. O si quieren presencial, nosotros les agendamos. Ya. Y se pueden también acercar en el subsuelo del Hospital Central, que ahí está la jefatura del servicio de psicología, o se acercan a la Policlínica Mariscal López, que está ahí el secretario, que también agenda. Bueno, así mismo. Pero a tener fe y a insistir telefónicamente primero mismo. Para no moverse tanto, Sí, ¿verdad? No ser, hay casos y casos, cada uno va a saber cuál es su caso. Bueno, tienen muchas llamadas, tienen muchas consultas, ¿verdad? Sí, tenemos muchas llamadas, muchas consultas, entonces estamos abarcando bastante bien la parte de psicología. Claro, y el tiempo de atención, porque si llama un ansioso y otra vez no se le atiende, ¿qué hacemos? No, se agenda. Sí, se agenda. Estamos llegando, sí, damos respuesta. Somos 60 psicólogos del Hospital Central y hasta el momento no quedó nadie sin su atención. Sí. Y en el hospital estamos con todos los equipos, en todos los departamentos hay un profesional por piso y formamos parte del equipo interdisciplinario, también en el trabajo interinstitucional, en el área de pediatría del Hospital Central contamos con el aula hospitalaria, que es del Ministerio de Educación, que nos da un apoyo importantísimo dentro de nuestro trabajo de asistencia a los diferentes servicios de pediatría de las maestras del aula hospitalaria. Es también un trabajo muy importante. La licenciada Guadalupe Domínguez está trabajando de IPS ahí en ese lugar. Qué maravilla, qué genial. Bueno, tenemos preguntas, gente que está viendo el programa y quiere hacer consultas a nuestras invitadas. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Florencia de Itagua pregunta, ¿los trastornos mentales en adultos mayores pueden afectar más fácilmente su salud física? Sí, por el tiempo, por la edad misma, por el funcionamiento físico. Sí. Claro que sí, totalmente. Afecta. Bueno, entonces y se deteriora más rápidamente también. Claro. Sí. Y en este momento que estamos todos estresados, que estamos todos, tenemos que prestar atención a nuestros adultos mayores, claro a los niños también. O sea, el eje de una familia es el adulto. Porque estábamos mencionando que los síntomas se acentúan. Sí. Y en los adultos mayores con más razón. Perfecto. Estábamos hablando de su vulnerabilidad y su sensibilidad. Entonces está muy... Más. Es que estamos los más sensibles todos. Y ellos más. Claro. Muy bien, vamos con la siguiente consulta.
Héctor de Asunción dice, si se presenta un trastorno mental durante una pandemia, ¿es probable que al finalizar desaparezca por sí solo? La verdad que sí. La ansiedad muchas veces ahora nos está tomando por la pandemia. Pero eso se puede llegar a estabilizar. Se puede estabilizar con ayuda de respiración. Hay varias técnicas que se pueden utilizar y eso puede desaparecer. Dependiendo del trastorno, Sí, sería. claro. Depende de qué tipo de trastorno es el que aflora. Pero Sí. claro, como Pero puede. La pregunta Sí puede. es, ¿aparece en la pandemia, Sí, termina sí, la puede. pandemia? Me puede desaparecer Sí. dependiendo Sí, de qué de qué trastorno sea. depende. Si es por la pandemia nada más. Claro. ¿Verdad? Por eso Puede es importante identificar. Claro, perfecto. Bueno, vamos con otra preguntita, a ver. Claudia de Ciudad del Este dice, ¿qué señales de alerta se deben tener en cuenta para notar que está afectándose la salud mental de un adulto mayor? Qué interesante esta pregunta. Hablamos de la irritabilidad en un pico elevado. Uno. Segundo, puede ser el tema de sueño, insomnio, de falta de apetito o en ese relacionamiento, alguna alteración dentro de su conducta normal, dentro de su vida cotidiana, ¿sí? Y cuando una conducta tiene que llamarme la atención, cuando es recurrente. Ya. No es que si cada tanto ocurre es una cosa, pero si es de todos los días, ya tiene que llamarme la atención, ¿sí? Perfecto, súper claro. Vamos con una última preguntita, por favor. Soraya de Concepción dice, ¿uno mismo puede darse cuenta de que su salud mental está afectada o es más probable que el entorno lo note primero? Uno mismo puede darse cuenta. Uno mismo puede darse cuenta cuando está en un momento de desesperación, se puede dar cuenta. Y también el entorno. Cuando una persona se aísla, deja de comunicarse, deja de hacer sus actividades o se comporta de una forma diferente, pero por sobre todo aislarse, ya tiene que llamar la atención. Sea adolescente, sea adulto, sea niño o adulto mayor igual. Perfecto. Bueno, terminamos el programa. Licenciada, rapidísimo pasó el programa, súper interesante el tema. Licenciada Griselda Méndez, licenciada María del Carmen Ortiz, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por el espacio. Y las esperamos en un próximo programa. A las órdenes. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.